Un saludo cordial a todos nuestros hermanos, amigos que están a punto de ver este video. Quiero saludarlos cordialmente en el nombre de Jesús. Vamos a este día a compartirles un precioso mensaje, pero antes de todo eso, quisiera pedirles que en esta crisis todos estemos calmados, confiados en Dios, y vamos a orar antes de compartirles este mensaje. Amado Señor, gracias por este momento, porque tú eres bueno a pesar de las circunstancias difíciles que estamos atravesando, Señor. Ayúdanos que este mensaje pueda llegar a nuestro corazón. Yo te pido que tú hables a tu pueblo que necesita, Señor, de tu palabra. Ilumínanos, Padre Santo, háblanos tú este momento, Señor. Gracias te damos, ponemos en tus manos este tiempo, oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. El tema de hoy es vivir o morir. En medio de la crisis tenemos dos opciones: seguir viviendo y salir victoriosos de ella, o morir y lamentar el fracaso, quejarse y terminar frustrados al no comprender la situación. Yo sé que esta situación nos está afectando a la mayoría. Somos gente que trabaja, somos gente que estudia, ¿no? Y ciertamente eso nos está afectando realmente este tiempo. Pero tenemos dos opciones, como acabo de mencionar. Podemos salir victoriosos de esta situación o morir lentamente en el fracaso, o quejarnos, terminar frustrados por no entender la situación. Dios no ha perdido el control, somos nosotros quienes estamos tal vez perdiendo los estribos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es mantener la calma y confiar que las autoridades han tomado medidas para retener esto. Pero tenemos dos opciones en este tiempo. Mucha gente tal vez está orando como nunca ha orado. Mucha gente ahora quiere ir a la iglesia, cosa que no quería en un tiempo. En realidad esta situación no puede ser realmente mala. Hay algo bueno detrás de esto. Es lo que tenemos que ver. Por eso que tenemos dos opciones en este tiempo. Podemos salir victoriosos, aprovechar este tiempo para orar, para leer la Biblia, para conocer más de Dios, o sencillamente lamentarnos de lo que está sucediendo, vivir temerosos o sentir el fracaso. Pero hoy vamos a aprender algo muy precioso, vamos a disfrutar de tu seguro de este mensaje, y yo te invito, antes de seguir, que puedas compartir el video para que podamos todos aprender y ser bendecidos con la palabra de Dios. Entonces, hay dos maneras de ver la crisis. Hay dos maneras de ver la crisis. Desde la esfera humana parece una desgracia, ¿no?, atroz, que muestra que Dios no existe. Mucha gente está quejándose, está diciendo que realmente Dios no existe, porque si existiera no pasaría todo esto. O sea, nos hace ver realmente cómo estamos en el fondo. O segundo, desde la esfera divina podemos ver también esto: la crisis nos deja ver lo que somos realmente. Es un favor para evaluar nuestra verdadera condición. En realidad, tenemos que ver el lado positivo. Ciertamente es malo ver que la gente está siendo contagiada, ver que mucha gente ya ha muerto, pero nosotros tenemos que sacar algo positivo de esto. No estoy diciendo que la enfermedad sea positiva, sino que estoy diciendo que la situación puede enseñarnos algo importante como hijos de Dios, y aún como personas que están siendo llamados por Dios. Entonces, hablando desde el campo espiritual, en medio de la crisis tenemos dos opciones: vivir o morir espiritualmente. Esta situación para algunos es favorable, porque mucha gente me ha estado escribiendo, me ha estado llamando y me ha estado preguntando si tenemos reunión. Hay gente que tal vez no estaba estable en su relación con Dios. Y eso me llama la atención. Por eso que acabo de mencionar que esta crisis no necesariamente es mala. Tenemos que sacar algo de provecho de esto. Y la Biblia dice que todo nos ayuda bien. Entonces tenemos que sacarle el provecho de esta situación que estamos atravesando. Entonces, desde el campo espiritual, mucha gente tal vez ahora en esta crisis, que no estaba orando, gente que no estaba leyendo la Biblia, gente que no estaba asistiendo a la iglesia, gente que no estaba predicando, quiere hacerlo. O sea, hay disposición. Esta situación nos está moviendo a hacer aquello que tal vez no podíamos.
Gente que se la pasaba trabajando los 365 días del año, ahora tiene oportunidad tal vez para estar con su familia. Entonces no todo puede ser ciertamente malo. Y yo creo que tenemos que aprovechar ese tiempo para arreglar cuentas con Dios, para ocuparnos y ver realmente en qué condición estamos espiritualmente. O sea, tenemos dos opciones. Podemos morir diciendo, bueno, ¿y ahora dónde voy? No hay iglesia. O aprovechar ese tiempo para mejorar nuestra relación con Dios. O para pulirnos también como familias. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos realmente salir victoriosos o morir en este intento. Es decir, quejarse y reclamar y vivir temerosos. Yo creo que como hijos de Dios tenemos que sopesar esta situación y salir victoriosos de lo que estamos viviendo. Y ciertamente también tenemos que colaborar con las autoridades, tenemos que colaborar con las entidades que están siendo responsables de esta situación. Es decir, es importante que como hijos de Dios obedezcamos y nos quedemos en casa. De esta manera podemos evitar que más gente sea afectado por este mal. Hoy vamos a aprender 5 mandamientos que nos va a ayudar a tener victoria en esta crisis. Y te tienes que apuntar, no puedes perderte. Es importante que usted sepa estos 5 mandamientos que nos van a ayudar a tener victoria en este tiempo de crisis. Porque no todo puede ser malo. La Biblia dice, todo nos ayuda bien. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Yo creo que en un tiempo así la gente está orando de verdad. Porque hay oraciones como que no la hacemos sinceramente. Como quien ora en su almuerzo y vive así todo relajado. Pero cuando hay crisis, ahí es donde derramamos lágrimas, donde suplicamos. Y hay una experiencia en la Biblia. Dice que Nínive fue denunciado por el pecado que estaba atravesando y gracias a Dios que Él le dio una oportunidad y le envió a Jonás para pregonar contra ella, pero estos, al escuchar este mensaje, se humillaron delante de Dios y alcanzaron el favor de Dios y cambiaron la situación. ¿No? Dios quiere que esta situación pase pronto porque nos está afectando a todos, pero lo que tenemos que hacer entonces es orar. No podemos desaprovechar este tiempo, tenemos que orar hoy más que nunca. Orar es respirar espiritualmente. Orar es tener un contacto directo con Dios, con el Dios de la vida. Orar es refrescar nuestro espíritu y apaciguar el alma. A veces cuando entramos en ese pánico, porque mucha gente ha entrado en pánico, y cuando la gente está que corre, se asuste, como que también queremos asustarnos. Entonces, pero con la oración podemos apaciguar nuestro espíritu que está tal vez atribulado, de miedo de lo que vaya a suceder. Entonces es importante orar, porque orar es respirar espiritualmente, orar es tener comunión con el Dios de la vida, orar es refrescarnos espiritualmente y apaciguar nuestra alma atribulada. Dice la Biblia en Colosenses 4:2, nunca dejen de orar. Veamos, vayamos a la palabra de Dios. Si tienes una Biblia ahí, sácalo, dice Colosenses 4:2, nunca dejen de orar, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. Entonces, Dios quiere que nunca dejemos de orar. Nunca es nunca. Aún en este tiempo de crisis, tal vez no hemos tenido tiempo porque generalmente despertamos y lo que hacemos es correr al trabajo, correr al negocio, correr a nuestras actividades, detrás de nuestros sueños, de nuestras metas. Y que lo que menos queremos hacer la mayoría es orar. Muy pocos tienen realmente un buen hábito de oración. Pero Dios dice, nunca dejen de orar. Y también dice, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración. Wow, qué impresionante. Dice, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración. Wow, yo creo que la oración es realmente poderosa, porque la Biblia lo dice. Y dice así, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración. Para enfrentar cualquier situación mediante la oración. Y el dar gracias a Dios.
No sé si le hemos dado gracias por este tiempo o sencillamente nos hemos enfocado en el mal y hemos entrado en pánico. Yo creo que lo mejor es confiar. Lo mejor es guardar la cordura y confiar en lo que Dios va a hacer a través de todo esto. Dios no ha perdido el control y Él quiere que oremos para que sepamos cómo enfrentar esta situación y darle gracias. No sé si usted le ha dado gracias por lo que está pasando. Le doy gracias a Dios porque eso nos permite para algunos orar. A algunos les está permitiendo leer la Biblia, que vamos a ir aprendiendo más adelante también sobre esto. Dice también Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Lo menos que podemos hacer es entrar en ese afán, o sea, en preocupación. En otra versión dice, por nada estén preocupados. Dios no quiere que estés preocupado, porque la preocupación es falta de confianza. Tenemos que confiar en Dios. Yo sé que esto nos afecta a todos, pero tenemos que confiar a Dios. La preocupación no va a solucionar nada. Bueno fuera si todos nos preocupamos y la gente empieza a sanar. No va a ser así. Tenemos que mantener la calma y obedecer a las autoridades que han dispuesto algunas normas para salir de esto. Entonces Dios dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y vea que siempre le agrega acción de gracias. Pero ahí dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, si te sientes temeroso o has entrado en pánico, empieza a orar. Empieza a poner esa situación en manos del Señor. Dígale, Señor, tengo miedo, Señor, esto está pasando. Todos tenemos deudas, tenemos facturas que pagar, pero la preocupación realmente no va a traer nada bueno. Es más, podríamos ser más vulnerables a coger este mal. Entonces dice su palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces lo que debemos hacer como pueblo de Dios es orar. Debemos orar. Tenemos realmente un arma poderosa que es la oración. Tal vez no podemos hacer más respecto a esta situación, porque lo que sí podemos hacer es trabajar en el ámbito espiritual. Si bien la iglesia no tiene todos los recursos, me refiero a la iglesia del Señor, porque probablemente haya instituciones religiosas que tienen poder económico, pero estamos hablando de la iglesia del Señor, esa iglesia genuina que tal vez no tiene de repente todos los recursos para apoyar a la gente. Pero lo que sí podemos hacer que la gente tenga esa confianza y puedan compartir lo poco que tienen con aquellos que necesitan. Entonces, Dios dice que no estemos preocupados. Así que yo te animo a no entrar en pánico. Te animo a confiar en Dios y poner en oración cada situación y darle gracias al Señor por lo que está sucediendo. Suena absurdo darle gracias, es cierto. Seguramente mucha gente dirá, pero ¿cómo vamos a dar gracias? Dios sabe lo que hace. O Dios sabe lo que permite, aunque no sea Dios responsable, en cierta medida es el hombre responsable de lo que sucede, pero es Dios quien usa todo esto, lo permite para un bien, para enseñarnos amor, caridad, el hecho de ser obedientes, de respetar las autoridades. ¿Cómo estamos reaccionando frente a esta situación? No sé cómo, pero lo que sí debemos hacer es que tenemos que orar. Hay una promesa en Jeremías 33:3, y mucha gente lo sabe. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿No? Como creyentes confiamos de que detrás de todo esto hay algo grande que va a pasar. Tal vez gente restaurada, gente que está buscando a Dios de manera sincera, porque muchas veces nuestro caminar en Dios es a las justas. Como que caminamos por si acaso, pero no somos fieles, no tenemos realmente ese entusiasmo por las cosas de Dios. Y dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Él va a respondernos. Sea como sea la situación, Dios responderá a favor de su pueblo, a favor de aquellos que le buscan, aún de aquellos que tal vez no lo hacen, porque ciertamente también hay gente soberbia.
Y lo podemos ver en medio de las redes sociales. Dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pensemos en lo grande y lo maravilloso que hay detrás de esto. Yo veo vidas transformadas, gente que se ha comprometido con Dios porque es lo que está pasando. Gente que ha empezado a decir, ahora sí voy a la iglesia porque me he visto limitado ahora a ir. Es siempre así. Cuando lo tenemos no lo apreciamos, pero cuando lo dejamos de tener como que reaccionamos y lo queremos tener. Entonces yo creo que detrás de esto hay una bendición. Es decir, no estoy diciendo que el mal sea una bendición, sino que detrás de todo esto algo grande ha de suceder. Entonces tenemos que clamar. Yo sé que va a haber gente restaurada, gente que va a sanar su vida espiritual, porque lo que más Dios desea es trabajar en nuestro ser. Dios quiere que podamos ser transformados cada día. Entonces lo primero que debemos hacer entonces, en medio de esta crisis, es que tenemos que orar. Tenemos que orar más que nunca, tenemos que unirnos en oración, tal vez hacer grupos de oración mediante las redes. No estamos limitados, ciertamente nos limita esto salir, pero podemos comunicarnos vía los medios que tenemos actualmente, el internet, las redes sociales, hay tantas formas ahora. Gracias a Dios entonces por su palabra. Y lo siguiente que debemos hacer es leer la Biblia. Mucha gente no lee su Biblia. Tal vez hay 1, 2, 3 Biblias en casa, pero nunca hemos tenido la oportunidad de detenernos y leer nuestra Biblia como Dios manda. Entonces, lo segundo, luego de orar, es que tenemos que leer la Biblia. Si queremos permanecer vivos, porque ya les dije, podemos seguir vivos y salir victoriosos, o sencillamente morir en esta situación espiritualmente y quejarnos. Y tal vez algunos ya han renunciado a su fe, no sé. No conozco a las personas, pero Dios sí las conoce. Pero Dios quiere que leamos su palabra. Dice Mateo 4:4. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice que no solo vivimos de pan, sino que vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué tremendo, la palabra de Dios. Yo creo que ahora hay bastante palabra en las redes sociales. Y yo creo que debemos aprovechar este tiempo para coger nuestra Biblia y empezar a estudiar, empezar a tomar de la palabra de Dios. Entonces Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante que entendamos esto. Es importante la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice también Isaías 55:2. Dice así, ¿para qué gastar el dinero en lo que no es verdadera comida? Cuando se vino la crisis, la gente estaba que compraba muchas cosas. Estaba que compraba arroz, empieza a asegurarse. Primero asegura su estómago. No es que esté mal, pero yo creo que hemos entrado al pánico y empezado a tener reservas por si acaso. O sea, en lugar de pensar en lo más importante, muchos hemos pensado solo en lo material. Y el Señor dice, ¿por qué gastar el dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Para qué desperdiciar los ingresos en lo que no satisface realmente? Podrías tener el estómago lleno, pero estar totalmente vacío. Y hay gente así, tiene el estómago lleno, pero está totalmente vacío interiormente. Pero ¿qué puede llenar nuestro corazón, nuestro espíritu? Dice, escúchenme con atención. Es decir, la palabra de Dios. Escúchenme con atención, así comerán bien y disfrutarán de buena comida. O sea, se refiere a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios puede darnos aliento, nos da esperanza, nos da fortaleza, más aún para no ser vulnerables, porque la preocupación nos hace más vulnerables. Entonces, hermanos, yo creo que es importante ahora ponernos al día con la palabra de Dios. Dice también 1 Pedro 2:2, sean como bebés recién nacidos y busquen con ansia la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos.
Bueno, Dios nos recomienda que seamos como bebés recién nacidos. Un recién nacido tiene un instinto, lo primero que hace es, tú le acercas algo, es querer chuparlo. Entonces, una vez que le acercan al pezón de su madre, lo que hace es empezar a succionar. Tienen un deseo, un ímpetu por la leche de su madre. Pero no sé si nosotros lo tenemos por la palabra de Dios. Pero Dios dice, sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. En otra versión dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, aludiendo de que también es probable que la puedan adulterar. Y ciertamente ahora hay mucho mensaje adulterado, descontextualizado, mensajes heréticos que no ayudan en nada. Lo que hacen es intoxicar a los cristianos. Pero dice aquí, desead, dice, sean como bebés recién nacidos y busquen con ansia la leche espiritual pura. ¿Y dónde encontramos la leche espiritual pura? La encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que nosotros entonces leer la Biblia. Luego de orar, segundo punto, tenemos que leer la Biblia. Lean como nunca lo han hecho. Tal vez no tengamos otra oportunidad, no sé, pero yo creo que es importante ponernos al día. Entonces no podemos morir. Tenemos que salir victoriosos de esta, porque tenemos la oración, tenemos también la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. En realidad, la palabra de Dios no está limitada. En realidad, ¿no? Por más que no podamos reunirnos, pero estamos unidos en espíritu y podemos compartir la palabra de Dios a través de otros medios. En este caso, a través de este video, a través de las redes sociales, a través del WhatsApp y de muchas formas, pero que tengamos que estar nutridos, que tengamos ese deseo de la palabra de Dios. Entonces dice 1 Pedro 2:2, sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos. Crecer y ser salvos. En otra versión dice crecer en la salvación. Ciertamente ya somos salvos, pero tenemos que crecer en la salvación. O sea, comprenderla, disfrutarla. Entonces muchas personas no han crecido espiritualmente debido a la carencia de la palabra de Dios. Lo animo responsablemente a que usted lea la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 103, es precioso. Dice el salmista, tu palabra es dulce a mi paladar, más que la miel a mi boca. Y realmente es dulce. Para quienes han aprendido a disfrutarlo, es precioso, es dulce, es maravilloso. Pero quienes han perdido esa dulce sensación, como que la palabra de Dios les aburre, no la quieren escuchar, no les gusta escuchar a los predicadores, lo único que hacen es juzgar. Pero aquí a quienes han aprendido a disfrutar de la palabra de Dios se deleitan. El salmista dice, tu palabra es dulce a mi paladar, más que la miel a mi boca. ¡Qué maravilloso! Para él era dulce y ciertamente lo es. Cuando tenemos un apetito espiritual sano, disfrutamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos molesta. A pesar de que algunas son exhortaciones, nos deleitamos. Y dice también el Salmo 105, el verso 105 dice, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Es decir, sin palabra de Dios estamos propensos a caer en la oscuridad. Entonces, en este tiempo de crisis, usted necesita leer la palabra de Dios y salir victorioso de esta crisis. No tiene que morir. Yo creo que estamos llamados a aprovechar este tiempo para leer la palabra de Dios, reunirnos en familia, a empezar los estudios bíblicos que no hemos hecho, ponernos al día. Yo creo que está en nosotros y tenemos que empezar a buscar del Señor. Y si no, vamos a caer en la oscuridad y entrar en depresión, en la desesperación, y eso no va a estar bien. Jeremías 15:16 cuenta la experiencia de Jeremías, obviamente.
Este pasaje es uno de mis pasajes favoritos porque el profeta siente el abandono de Dios, siente que Dios lo ha dejado, siente que Dios se ha olvidado de él porque estaba pasando una crisis personal, de persecución, de calumnia, de castigo. Entonces él empieza a tener crisis. ¿Y por qué creen? Y precisamente fue porque olvidó la palabra de Dios. Dice este verso: cuando yo recibí tus palabras, o sea, ya no le estaba escuchando, estaba escuchando lo que el mundo le decía, lo que su entorno le decía. Él estaba viendo lo que su entorno estaba sucediendo y lo estaba afectando. Pero dice, cuando escuchó la palabra de Dios, dice, se las devoró. Y dice así: cuando yo recibí tus palabras, las devoraba, dice, y eran mi felicidad y la alegría de mi corazón. Porque tú me elegiste, Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué hizo el profeta? O sea, se comió la palabra de Dios. O sea, es decir, las aceptó, las tomó. Entonces, sin la palabra de Dios estamos propensos a caer en cualquier mentira. Es importante entonces que debamos nosotros volver a la palabra de Dios, para así tener un corazón de gozo, tener las promesas de Dios y salir de este tiempo en victoria. Entonces, tenemos dos herramientas hasta el momento para este tiempo de crisis. Primero, tenemos que orar. Dos, tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios. Y tercero, tenemos que ponerla en práctica. Dice Santiago 1:22, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Apunta lo que dice Santiago 1:22, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, dice, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Oh, qué tremendo. Dice que no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. A veces solo nos gusta escuchar mensajes bonitos, agradables, y nos deleitamos, decimos qué bonito mensaje, me gustó, me ha animado, pero al final no lo ponemos en práctica. Dice la Biblia, de nada sirve. Es más, de nada sirve si usted y yo decimos, yo confío en ti, Señor, y no estamos dispuestos a obedecer. De nada sirve, le decimos, Señor, yo confío en ti, pero no estamos dispuestos a dejar el pecado. El pueblo de Nínive realmente recibió la gracia de Dios porque él puso en acción lo que se le había dicho. El mensaje era que dejen el pecado. Entonces los ninivitas se alejaron del pecado, se arrepintieron y Dios consideró sus oraciones y les respondió. Entonces hay resultados en nuestra vida como cristianos cuando ponemos en práctica lo que aprendemos. No es tanto así, puede que haya gente que conozca de teología, pero si no pone en práctica lo que dice la palabra de Dios, de nada sirve toda su teología, por más que tenga la sana doctrina. Entonces dice Santiago 1:22, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Qué tremendo. Yo creo que la palabra de Dios es contundente. No hay más que decir respecto a esto. Dice Mateo 7:24. Habla de dos personas, ¿no? De uno que construyó su casa sobre la roca y otro que construyó su casa sobre la arena. Pero este pasaje habla de aquel que construyó su casa sobre la roca. Dice, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, mira lo que dice el Señor. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces, si escuchamos el mensaje de Dios y no la ponemos en práctica, es como construir sobre la arena. O sea, estamos propensos, somos vulnerables a seguir cayendo, a seguir incidiendo en el mismo pecado. Pero aquel que oye
y pone en práctica lo que el Señor enseña, es como aquel hombre prudente que construye su casa sobre la roca. ¡Qué maravilloso! Entonces es importante no solo orar, no solo leer, sino practicar. Es importante orar, entonces, primeramente. Segundo, leer la Biblia y ponerlo en práctica. Si no, de nada nos va a servir. Y el siguiente punto, en cuarto lugar, se encuentra la reunión. Algunos tenemos un pésimo concepto de iglesia. Creemos que iglesia es un lugar. Iglesia no es un lugar. Iglesia es un grupo de personas. Es un grupo de creyentes que se reúnen como iglesia local en una ciudad o en general en todo el mundo. Somos una iglesia, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y reunirse es importante, pero el problema es ahora, ¿pero cómo le hago? Nos han restringido todo tipo de reuniones. No todo tipo, podemos estar en casa reunidos con un familiar. Y estamos haciendo vida de iglesia. Por donde 2 o 3 están reunidos, ahí está mi presencia, dice el Señor. Entonces, yo creo que no estamos limitados. Podemos reunirnos incluso a través de las redes sociales. No podemos entonces tener excusas. Podemos buscar formas de todavía reunirnos, porque en cierto modo estamos reunidos en espíritu. Por ejemplo, había iglesias que se reunían y Pablo les decía, yo estoy con ustedes en espíritu ahí. Entonces, amados hermanos, yo creo que ese es un llamado a reunirnos con la familia, de invitar a la familia a la oración, al estudio bíblico y poner en práctica y preguntarse de qué manera vamos a poner en acción lo que estamos aprendiendo. En este caso, es importante reunirse con otros para poder compartir la palabra de Dios. Claro que no podemos ahora en conjunto todos, pero podemos reunirnos con los miembros de la familia. Orar, leer, podemos alabar al Señor. Dice Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia. La iglesia no es un lugar. La iglesia es un ente espiritual del cual son parte todos los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Entonces dice el Señor, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué maravilloso. Dios tiene una promesa para nosotros. Y ciertamente hay una búsqueda personal. Una cosa es mi comunión personal con Dios. Y hay también una forma distinta de buscar a Dios es de una manera colectiva, donde Dios se hace presente de una manera distinta, porque Dios se manifiesta de formas distintas, de una manera personal, de una manera íntima con cada individuo, pero también ahora en cuanto a la iglesia lo hace de una manera diferente, donde Él está presente. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando nos reunimos con ese mismo propósito, ahí está el Señor con nosotros. Entonces la iglesia no es un lugar, no es una institución. La iglesia es el grupo de creyentes que tienen el deseo de buscar al Señor, que son el cuerpo de Cristo, que son la familia del Señor. Dice Hebreos 10:25, hablando de un asunto eclesial, dice, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Qué tremendo. Hebreos 10:25. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. No está bien. Yo creo que pasado esta situación en la que estamos viviendo, tenemos que ponernos al día. No esperar que nos inviten, no esperar que nos exijan, que nos exhorten, porque a veces eso hacemos con los creyentes. Le decimos, hermano, venga. Y ahora que no hay, algunos están llamando si vamos a reunirnos, pero lamentablemente no podemos, tenemos que obedecer a las autoridades. No podemos, se han anulado todas las reuniones. No están permitidas por ahora. Pero yo creo que en ese tiempo debemos orar y hacer un compromiso con Dios de ir
y de ser consecuentes en la búsqueda del Señor en su iglesia. Entonces dice acá, no está bien que no nos reunamos, pero podemos sopesar este tiempo reuniéndonos con la familia en casa. Porque en cierta medida, en Hechos, la iglesia se reunía en las casas. Ahí estaba en las casas, se reunían todas las noches. No se reunían una vez a la semana, se reunían todas las noches. Dice también acá, reunámonos para animarnos unos a otros. Dice, y con mayor razón ahora que vemos que se acerca ese día. La venida del Señor está muy cerca y no podemos relajarnos. Tenemos que empezar a buscar del Señor. Tenemos que orar. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que practicar lo leído. Y también tenemos que estar con otros para animarnos, para preguntar si estamos bien o mal, porque solos no podemos. En la iglesia nos vemos unos a otros, velamos unos por otros y también nos decimos las verdades. Hay gente que cree, dice, yo no voy a la iglesia porque hay gente así, porque ese hermano es así, ese pastor es así, esa iglesia es así. Estamos viendo nada más de manera superficial lo malo que está haciendo, en lugar de ver realmente lo importante que es. En cierta medida, o ciertamente, la iglesia es un grupo de personas que están creciendo en fe, que están aprendiendo a vivir ahora en obediencia al Señor. O sea, han vivido 20, 30, 40, 50 años lejos de Dios, han vivido en pecado, ahora les va a costar aprender esa nueva vida que la palabra de Dios dice. Entonces, por eso que hay cristianos a veces pésimos. Pero eso no resta que tengamos que reunirnos. Es un mandamiento, es una orden que tengamos que reunirnos. Entonces, ahora lo hacemos en casa. Pero una vez terminada la situación, tenemos que reportarnos. Tenemos que ponernos al día. Y 1 Corintios 12:27 dice, todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de ese cuerpo. Todo creyente que nació de nuevo es parte del cuerpo de Cristo, de la única iglesia del cual son parte aquellos que han nacido de nuevo. El Salmo 133:1 dice así, qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Es bueno reunirse, es precioso, es más, estoy extrañando reunirme, porque amo estar con los hermanos, saludarlos, abrazarlos. Tenemos una bonita convivencia de iglesia, ¿no? Donde ciertamente estamos aprendiendo todos, porque nadie es producto terminado. Estamos aprendiendo a renunciar al pecado para vivir en obediencia al Señor. En el quinto punto tenemos que predicar. Primero, en la oración. Segundo, lectura de la palabra de Dios. Tercero, poner en práctica. Cuarto, es que nos reunamos. Y quinto, es predicar la palabra de Dios. Dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces mira, no sé si ha visto lo que esto es, en realidad, imperativo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Qué maravilloso. El Señor nos envía, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si estamos haciendo caso de este mandamiento, porque es un mandamiento hacer discípulos. Hacer discípulos no solo es invitar a la gente a la iglesia, sino es enseñarles a vivir conforme a la palabra de Dios. Uno que ya ha aprendido a caminar, uno que ya está buen tiempo en la iglesia, tiene que ayudar a otro a dejar el pecado, tiene que ayudarle a orar, tiene que ayudarle a leer la Biblia, animarlo. Tenemos todavía mucho que hacer. Dice 2 Corintios 5:18, todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo, escuche, y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Tenemos un trabajo. Esta parte es una de mis partes favoritas porque habla de la gran comisión,
de lo que tenemos que hacer como cristianos, de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Dice, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Nuestro trabajo es que la gente se reconcilie con Dios. El tema no es un asunto religioso. El tema es que la gente se reconcilie con Dios y que aprenda a conocer al Señor y que aprenda a obedecer su palabra. Porque ahora hay ciertas discrepancias religiosas bien tóxicas. En lugar de animar a la gente a que se reconcilie con Dios, algunos están espantando a la gente para que se aleje más de Dios. Es importante entonces para el pueblo de Dios, es un mandamiento, es nuestro trabajo. Dice, y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Amado hermano, usted que me está escuchando, su trabajo es hacer que la gente se reconcilie con Dios. Y tenemos que ya terminar esas disputas religiosas. Dios quiere que la gente esté en paz con Él y que aprenda a obedecerle. Entonces es un llamado a todos los creyentes. Es nuestro trabajo. Y finalmente este pasaje dice, según Corintios 5:20, así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Dice, así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviese llamando a la gente a través de nosotros. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Por segunda vez, la palabra de Dios nos dice que el llamado es a que la gente se reconcilie con Dios. Es nuestro trabajo. Entonces, estas son las 5 actividades que todo cristiano tiene que practicar toda su vida. Y en la última parte era el predicar. Pero ahora me dirá, pero hermano, ¿cómo lo voy a predicar? No está permitido salir. Ahí tiene el celular. Puede hacer una llamada. Invitar a esas personas a que tengan un encuentro con Dios a través de la oración. Usted puede mandarles un mensaje de texto, o WhatsApp, por Messenger. Ahora hay formas. Yo creo que no estamos limitados ahora. Aparentemente estamos tal vez en el encierro, pero tenemos otras formas de hacerlo. El Señor viene pronto, pero Dios quiere reconciliarse con toda la gente. Él quiere que todos tengan la salvación. Dice 2 Pedro, capítulo 3, del 9 al 10, dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, amado hermano, no sé si estamos haciendo ese trabajo que el Señor nos mandó a hacer. O nos estamos limitando solamente al hecho de decir soy salvo y no estoy haciendo lo que tengo que hacer. El Señor nos pedirá cuentas también por eso. Yo quiero animar también a aquellas personas que tal vez nunca han recibido a Jesús o no tienen una buena relación con Dios o tal vez están dudando porque han oído muchas barbaridades del pueblo de Dios. Y lo animo a volver al Señor. Reconcíliese con Dios. Él lo ama. Y si tú quieres recibir a Cristo, por favor, te animo a que hagas esta oración conmigo. Sígueme, repita conmigo esta oración. Soberano Dios, te doy gracias por tu palabra. Reconozco que soy pecador. Me acerco a ti confiando de que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Yo quiero aprender a orar. Quiero aprender a leer tu palabra. Quiero aprender a ponerlo en práctica, Señor. Yo quiero aprender también a amar a mis hermanos en Cristo y también a predicar tu palabra. Señor, gracias por salvarme. Necesito de ti. Me entrego a ti, Señor. Tú eres mi Señor y mi esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración, te animo a que busques una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios. Bien, los animamos a seguir viendo los siguientes mensajes que vamos a estar también compartiendo a través de este medio. Que Dios los bendiga muchísimo. Estamos para servirles y hasta un próximo mensaje.